los extrañamos muchísimo, pero sabemos que estamos en un mismo sentir y conectados ahí espiritualmente, a pesar de que sea una forma muy distinta a la que solíamos tener. Pero adoremos y oremos al Señor en esta noche. Amén. Papá, te damos muchísimas gracias por lo que tú estás haciendo en cada hogar, Señor. Te damos gracias porque nosotros sabemos y creemos, Señor, en los propósitos y en los planes que tú tienes con cada persona, Jesús. Te damos gracias también porque tú pensaste en todo. No fue como, ay, pasó esto, intentemos arreglarlo. No, Jesús, tú ya tenías todo planeado, tú ya tenías todo escrito y lo usaste como forma para acercarnos a ti. Ayúdanos a no intentar ser Dios, a preguntarnos por qué, pero sino a confiar en que tú eres bueno y que tú tienes todo bajo control. Descansaré, tienes
Solo vivo para adorar. Solo vivo para adorar. Solo vivo para adorar. En tu presencia quiero estar. Solo vivo para adorar. Solo verte, Señor. Un vistazo a tus ojos. Todo cambia en mí. Todo cambia en mí. Oh, no quiero nada más que estar en tu presencia. Ver tu rostro, Señor, la hermosura de tu santidad. Llévame al santo lugar. Una palabra que decir. Una palabra para describir. Una palabra que decir. Una palabra para describir. Santo, Santo, Dios poderoso. Santo, Santo, Dios poderoso. Solo verte, Señor. Un vistazo a tus ojos. Oh, todo cambia en mí. Todo cambia en mí. Oh, no quiero nada más que estar en tu presencia. Ver tu rostro, Señor, la hermosura de tu santidad. Llévame al santo lugar. Una palabra que decir. Una palabra para describir. Una palabra que decir. Una palabra para describir. Santo, Santo, Dios poderoso. Santo, Santo, Dios poderoso.
Señor, porque como tú no hay nadie. Solo tú eres santo, Señor. Y mi corazón y todo mi ser, Señor, te adora, te alaba y te glorifica. Y te damos gracias, Señor, por tu presencia esta noche. Gracias por todas las familias, Señor, que hoy se unen con nosotros a buscar tu presencia. Por esa persona que está allí tal vez y dice estoy sola, pero eres tú, Señor, el que le está acompañando esta noche para poder, Señor, juntos adorarte en un mismo sentir, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Jesús. Buenas noches. Ya les habíamos dado la bienvenida, pero vuelvo a repetirles bienvenidos al altar familiar. Hacemos de esta noche una noche especial y le agradecemos a Dios porque por medio de esta transmisión podemos llegar hasta cada hogar y podemos compartir juntos la palabra y adorar a Dios, que es hermoso este tiempo que tenemos. Así que vamos a retomar para los que no estuvieron de pronto conectados, aunque queda el video en YouTube, usted puede ir al canal, a Iglesia Senda de Restauración Bogotá, allí suscribirse y poder ver los videos anteriores del altar familiar. Nosotros esta noche queremos retomar una palabra que estuvimos viendo el miércoles pasado y hablamos de la armadura de Dios, pero para entrar en esto quiero ponerle un ejemplo. Yo llevaba mucho tiempo sin salir y salí esta semana pasada un día. Y claro, uno se pone el tapabocas, se pone los guantes y casi se pone una vestidura para poder salir. Queremos todos tal vez tener una armadura que nos proteja y que nos cuide de un virus, ¿cierto? Pero se llega un poco a sentir un poco de temor y tenemos que decir, Señor, confiamos en ti y tener sí todas las precauciones. Pero esto me lleva a pensar en que tal vez queremos una armadura y esa armadura es la que hoy vamos a estudiar, la armadura que nos da Dios, una armadura que tal vez usted no la ve visible, pero que está protegiéndonos. Inmediatamente nosotros le decimos a Dios que lo aceptamos en nuestro corazón, esa armadura pasa a ser esa investidura que necesitamos para cualquier día, para todos los días, para un día bueno y para un día difícil. Y quiero leer, antes de entrar en el tema, quiero leer en Efesios, que usted pueda buscar junto con nosotros, Efesios capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 10 al 18. Yo hoy lo voy a leer en una traducción del lenguaje actual. Iniciamos entonces. Finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Protéjanse con la armadura de Dios, la que les ha dado, y así podrán resistir los ataques del diablo. Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Con la armadura completa, dice la palabra. Así que cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Manténganse alerta, que la verdad y la justicia de Dios los visitan y los protegen para estar siempre listos con una armadura. Compartan la buena noticia de la paz. Estén siempre listos a anunciarla. Que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. No se olviden de orar. Siempre que oren, pídanle a Dios y dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Amén.
La semana pasada pudimos estudiar algunos de los elementos y yo solo voy a retomar porque hoy la palabra la trae mi esposo. Y tocamos 3 elementos de los 6 que vamos a encontrar aquí. No están de pronto en el mismo orden, pero hablamos del cinturón de la verdad, hablamos de la espada del Espíritu y hablamos de la coraza de justicia. Como les digo, si usted quiere ver en el video anterior del miércoles, ahí están estos 3 elementos. Así que hoy vamos a entrar con los otros 3 elementos. Bien, buenas noches para todos, bienvenidos. Como lo decía mi esposa, la semana pasada estuvimos compartiendo 3 de los elementos, 3 de los 6 que nos da el apóstol Pablo, que se asemejan a la vestimenta que tenía un soldado romano de la época. El apóstol Pablo, a través de Efesios 6, nos da esos 6 elementos, de los cuales ya vimos 3 la semana pasada. Básicamente lo que el apóstol Pablo asemeja es, en los primeros capítulos del libro de los Efesios, la iglesia como la novia de Jesucristo en el capítulo 5, y ahora en el capítulo 6 habla de la iglesia como un soldado. ¿Por qué un soldado? Como lo dice ahí en los versículos siguientes, porque tenemos que prepararnos para una batalla fuerte, una batalla espiritual. Cuando usted y yo recibimos al Señor Jesucristo, Él nos equipó con esas armas espirituales para nuestra defensa, para que nosotros nos defendiéramos ante los ataques del enemigo. Entonces, como son guerras espirituales, como son luchas espirituales, el Señor nos dejó unas armas espirituales. La semana pasada cubrimos las 3 primeras, que tienen relación con la parte superior del tronco, porque protege órganos vitales, donde está el corazón, donde está el estómago, donde están los intestinos. Todos estos órganos son vitales en el sentido humano, pero en el sentido espiritual el corazón, nosotros veíamos que nos decía que guardáramos el corazón, que es la parte más importante, ¿cierto? Y veíamos esos 3 elementos, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad de Cristo, no de la verdad nuestra. Entonces hoy vamos a ver en los versículos 15, 16 y 17 los otros 3 elementos de los que nos hablaba el apóstol Pablo ahí en el libro de los Efesios. En la primera parte, en el capítulo 15, nos habla calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué es apresto? El apresto es, como su nombre lo indica, es la disposición, el estar listos, el estar preparados para el Evangelio de la paz. En algunos contextos podríamos estar hablando de llevar la palabra de Dios a aquellos que no lo conocen. Eso es llevar el Evangelio de la paz a aquellos que no han escuchado, aquellos que no conocen de la obra de Jesucristo, del sacrificio que Él hizo por ti y por mí en la cruz para traernos la salvación. Eso sería en uno de los contextos, pero en el contexto que estamos analizando hoy nos habla de un arma de defensa. ¿Qué simbolizaban, qué significaban los zapatos para un soldado romano? Los zapatos de un soldado romano eran unas sandalias cuya suela era bastante fuerte. Las ataba también unas correas de cuero bastante fuertes. Cuando uno está andando descalzo por algún lugar, las piedras, los vidrios, todas esas cosas son peligrosas para nosotros. Podemos estar muy fuertes, pero si pisamos algo de eso vamos a ser vulnerables. Entonces los soldados en esa época llevaban un muy buen calzado para ser menos susceptibles a los ataques del enemigo, para correr con más seguridad, con más confianza. Eso protegía sus pasos. Y entonces también el apóstol Pablo, en este caso, en el capítulo 6, versículo 5 de Efesios, nos habla justamente de eso. Versículo 15, nos habla de eso. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Entonces dése cuenta que nos habla del Evangelio de la paz. Entonces, así como los zapatos, como el calzado del soldado romano traía seguridad y confianza, el Evangelio de la paz de Jesucristo que nos dejó a nosotros, el Evangelio que nos enseñó, donde decía que Él moría por nosotros y nosotros teníamos redención a través de su sangre, y que Él partía hacia el Padre para dejarnos a nosotros libertad y victoria definitiva sobre el pecado y sobre la muerte. Eso fue lo que nosotros ganamos en la cruz. En el libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 27, dice: la paz les dejo, mi paz les doy, yo no se la doy a ustedes como la da el mundo, no se angustien ni se acobarden.
Entonces dése cuenta que esa paz de la que nos habla ahí Juan 14:27 y la que nos está hablando hoy el libro que estamos estudiando, nos habla de seguridad, nos habla de confianza, nos habla de esa paz que solo Jesucristo nos puede entregar. ¿Bien? Bien, siguiente. En el versículo 16 nos habla del escudo de la fe. Los soldados romanos de esa época tenían dos tipos diferentes de escudo. Era un escudo pequeño, redondo, de cierto diámetro, el cual era más o menos liviano y le permitía cierta flexibilidad al soldado para defenderse. En una mano llevaba la espada, de la cual hablamos la semana pasada, que nos habla de la palabra de Dios, y en el otro brazo llevaba el escudo redondo, que era liviano y le permitía defenderse de cierta manera, pero no tenía una cobertura total. De pronto era muy versátil, pero no protegía tanto. Pero el escudo del que nos habla aquí el apóstol Pablo se refiere a un escudo de más o menos 75 centímetros de ancho, como por 1,10 de alto, dicen los teólogos, de madera recubierta con ciertos metales. Era muy fuerte, era en cierta manera pesado. Entonces, ¿para qué servía ese escudo? Para defender el resto del cuerpo, también partes vulnerables que están del tronco hacia arriba y que de pronto la coraza no alcanzaba a proteger. Entonces, en ese sentido, el casco protegía a los soldados romanos en la parte alta de su tronco. Entonces, nuevamente, así como la coraza de justicia protege el corazón, el casco también puede en cierta manera protegerlo, de la manera en que el soldado pueda estarlo dirigiendo. Entonces protege nuestro corazón el escudo de la fe. ¿Y de qué lo protege? Así como en esa época a los soldados se les atacaba, el enemigo utilizaba unas flechas que en la punta llevaban como una especie de algodón y les encendían una llama. Entonces ellos lanzaban esas flechas, esos dardos encendidos para atacar al enemigo. Esos cascos recubiertos con metales lo que hacían era justamente repeler la acción de esas flechas encendidas. Pero entonces, ¿cuáles son las flechas encendidas de las que nos defiende hoy este casco, ese escudo de la fe? Perdónenme. Nos defiende de esas flechas encendidas, esos dardos encendidos que el enemigo nos envía a veces, ¿sí? A través de pensamientos, a través de ataques a nuestro corazón, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos. Y eso nos hace en cierta manera de pronto dudar. Cuando el enemigo nos ataca con esas flechas, con esos pensamientos que llegan y nos vulneran, nos mueven las emociones y nos hacen en algún momento tener duda en nuestro corazón. Nos siembran duda, nos siembran desconcierto, nos siembran en cierta manera incertidumbre de pronto por el mañana, qué irá a pasar en esta circunstancia en la que estamos ahora. Eso es lo que hace el enemigo, empezar a bombardearnos con pensamientos, con acciones que empiezan a minar nuestra fe. Hay un ejemplo en Mateo 14:28, cuando Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas, iba bien. Y en cierto momento la duda lo llenó. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando cayó en cuenta de lo que estaba pasando, la duda lo sumergió. Y eso es lo que le puede pasar a usted y me puede pasar a mí en cierto momento. Hemos estado con el Maestro, hemos conocido sus milagros, Él nos ha sostenido, Él nos ha dado provisión, pero en algún momento se nos puede olvidar, el enemigo nos puede atacar con esas flechas encendidas y entonces nos hace naufragar, hace que caigamos, hace que fallemos, hace que nos desvanezcamos. También un ejemplo grande es Zacarías. Zacarías era un sacerdote del templo. También había conocido de primera mano al Señor, conocía sus milagros y en algún momento, después de ser un hombre ya viejo, digámoslo así, y su esposa también, estaban ellos buscando un niño, estaban buscando tener generaciones. Resulta que el ángel viene y le dice, Zacarías, efectivamente vas a tener un hijo, y ese hijo va a preparar el camino del Mesías, y ese hijo va a tener el espíritu de Elías. Imagínese lo grande que le estaba ofreciendo el ángel del Señor a Zacarías. ¿Y sabe qué dice Zacarías? ¿Cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy muy anciano y mi esposa también. Eso está en el libro de Lucas en el capítulo 1, versículo 18. Entonces dése cuenta que aunque ambos personajes, tanto Pedro como Zacarías acá en Lucas 1, eran gente que conocía a Dios, que conocían sus milagros, mucho más Pedro porque habían caminado con Jesucristo, había visto sus milagros, le había conocido pues de primera mano.
¿Cómo es que en algún momento dudan del poder de Dios? Y simplemente dice, ¿cómo puedo yo saber si estoy muy viejo? Y el otro dudó también y se cayó. Por último, tenemos el yelmo de la salvación. Eso está en el versículo 17, es decir, el casco de la salvación. El casco del soldado romano era un casco metálico que cubría, por supuesto, la cabeza, pero también una parte del cuello, para pues repeler los ataques del enemigo a la parte superior, a la cabeza. Y así como el casco protegía al soldado romano, el casco de la salvación, el yelmo de la salvación, protege nuestra mente, nuestro cerebro, en donde están los pensamientos, en donde está el control de todo el resto del cuerpo. Y acuérdese que ¿en dónde está la batalla? En la mente. Entonces el enemigo también empieza a sembrarnos pensamientos, a enviarnos dardos, a sembrarnos duda, a lanzar pensamientos destructivos de miseria, de enfermedad, de tantas cosas negativas, y muchas veces entonces nosotros le creemos. Entonces el yelmo de la salvación, la seguridad de mi salvación me hacen estar confiado y seguro y blindar mis pensamientos ante lo que el enemigo quiera decirme, ante esas mentiras. Cuando yo tengo un entendimiento intelectual de mi salvación, puedo lograr ganarle la batalla. ¿Y por qué digo intelectual? Por supuesto que tenemos que tener una fe, una esperanza en la resurrección, en la vida eterna y en la salvación. Pero el enemigo va a venir a decirnos qué es lo que él siempre está haciendo. Él está como león rugiente mirando a quien devorar. Y si usted y yo en algún momento cometemos un error, que ninguno somos susceptibles a no cometerlo, y a caer de pronto en un pecado, en una tentación, Él va a venir a juzgar. Y Él va a venir a decir, no tienes derecho a levantarte. Pero ¿sabes qué nos dice hoy el Señor? Tú sí tienes derecho a levantarte porque yo pagué el precio por ti. Yo fui a la cruz por tus pecados para que tengas libertad. Así que no importa el tamaño de tu pecado, Dios te dice hoy, sí, tú tienes salvación. Confía y cree por fe que yo te entregué mi vida, que yo di mi vida por ti, para el perdón de tus pecados. Así es que debemos recordar las promesas de Dios y creerlas. Recuerde que por la fe nosotros somos salvos. No somos salvos por obras, sino somos salvos por la fe. De esa manera nosotros blindamos nuestros pensamientos ante lo que el enemigo quiera decirnos. Colosenses 1:27 dice, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dese cuenta, Dios quiso dar a conocer sus riquezas de gloria a través de que Cristo es nuestra esperanza. Así que esa seguridad en mi mente, esa seguridad también en mi corazón, esa fe de que Jesucristo murió por mí para darme salvación, es la que me da seguridad, es la que me hace caminar firme, es la que me hace estar tranquilo, que aunque haya caído de pronto en algún momento, haya fallado, de pronto haya caído en pecado, en tentación, Dios es fiel y justo. Cuando usted y yo nos arrepentimos de todo nuestro corazón, dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así que cuando usted y yo le recibimos, en nosotros no hay condenación. No por nuestra propia justicia, acuérdese lo que hablábamos la semana pasada con la coraza de la justicia. Nosotros no somos justos por nosotros mismos, sino que nosotros somos justificados por medio de Jesucristo. Y eso es lo que nos da la seguridad de la salvación. Porque si fuera por obras, mi hermano, usted y yo, estaríamos todos condenados a perder nuestra salvación. Pues yo quisiera retomar, me gusta leer el texto como lo pone aquí en el 16, les digo que estoy en traducción lenguaje actual, y dice que su confianza en Dios los proteja como un escudo. Y ahora que comentas todo esto, en la confianza, esa confianza en quién, en Dios, no en las circunstancias que me rodean, no en el trabajo y en el empleo que tenía, no en la provisión que recibía, sino en Dios, dice. Y ahí es donde yo pienso realmente en los niños, porque el Señor dice que ojalá fuéramos como esos niños que son capaces de confiar y yo siempre me acuerdo de nuestras hijas, cada vez que salíamos a algún lugar y veían un cajero, decían papá y mamá saquen el dinero para ir a comer. Ellas nunca pensaban, "Oh, va a haber dinero, cómo se va a llevar", y si usted piensa conmigo y recuerda, ningún niño está pendiente qué estará pasando. De hecho, estos días hablaba con mi hija con mi nieta, perdón, y decía, cuando pase el coronavirus te veo, y tiene 4 años, no sé qué pensará,
qué tendrá en su mente, pero sé que nada la inquieta, que está confiada y segura en sus papás. Y yo creo que esa confianza es la que nosotros tenemos que llegar a tener plenamente. No es esa confianza que como que creo y dudo, sino poder llegar y decirle, Señor, necesito confiar completamente en ti, porque cuando yo crea y confíe en ti, pues yo sé que ese va a ser el escudo, porque dice, confía en Dios y ese será el escudo para pagar los daños. Esa parte me gustó muchísimo. No sé si ustedes... A mí en la parte del calzado me gustó mucho pensar que el calzado es como esa, perdón, ¿qué decía? Era pues para estar firmes y también pues teniendo en cuenta las buenas nuevas, ¿no? Las buenas noticias. Sí. Entonces, yo creo que puede aplicar mucho para nosotros en estos tiempos el hecho de que hay muchas malas noticias, hay muchas cosas que estamos escuchando a nuestro alrededor en todo lado, no solo por el coronavirus, sino por los efectos que está teniendo en la economía, en los hogares, en muchas cosas que detona eso. Pero es muy chévere pensar en que podemos tener las buenas nuevas aún más cerca en este tiempo y que en verdad eso es lo único que importa, o sea, que podemos mantener nuestros ojos fijados en que hay algo más que esto, en que esto no es lo único que hay y en que tenemos nuestra salvación y nuestra identidad segura por quién es Él, y esas son las buenas nuevas. Entonces, cuando eso trate de, no sé, venir a gritar más duro, aún más duro pueden gritar las buenas noticias, lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Amén. Así es. Bueno, a mí me parece interesante la parte del escudo de la fe, porque todo lo demás es como básicamente un ataque a lo que está adentro, como en nuestro espíritu, en nuestra cabeza, nuestros pensamientos, nuestras emociones y todo lo demás. Pero esas flechas no solo son como dudas y problemas como emocionales o mentales, sino cosas físicas, que puede ser como no tener comida, no tener plata, no tener un trabajo, no tener una base segura, que eso es lo que hace el enemigo, que nos hace quitar todo y quedamos como ahí en la nada. Y me gusta mucho como Pablo lo relata tan bien, como que usa todo tan bien y que es el escudo de la fe. O sea, nos está preguntando cuál era, o sea, ¿dónde estaba puesta tu fe? O sea, tu fe estaba puesta en tu trabajo, tu fe estaba puesta en el dinero que ganabas, en todo lo demás que teníamos como bajo control, si me van a entender. Entonces, me gusta mucho como específicamente el escudo fue hecho para apagar esas flechas. Entonces, y como que relatarlo con la parte de la fe puesta en Dios, que sin importar lo que venga, sin importar lo que suceda, literalmente confiar que Dios sigue siendo bueno a pesar de las cosas que no sean buenas en nuestra vida, como decía Nati. Así es. Y dentro aparte de los 6 elementos que nos entregaba Pablo en la armadura de Dios, ahí al final en los versículos 18 y 19, nos habla de que nos mantengamos firmes en la oración, de que permanezcamos en la oración. Dice, con toda súplica en oración y ruego. Es decir, todo lo que nosotros podemos tener el mejor equipaje espiritual, pero debemos mantenernos siempre en oración. Porque ¿qué puede hacer un soldado con tener de pronto el mejor armamento pero quedarse dormido? Nada. De igual manera nos pasaría a usted y a mí teniendo un equipaje espiritual tan grande que nos entregó Jesucristo y quedarnos dormidos. El mismo Señor Jesucristo nos decía, velad y orad. Es decir, estar permanentemente. No quiere decir estar 24 horas orando, sino es orando en todo tiempo. Es sabiendo, recordando las promesas de Dios, es pidiéndole a Él, es dándole gracias a Él, es poniendo mi confianza en Él. No en el hombre, no en las medidas que tome el gobierno, no en el auxilio que me puedan dar, sino es en el Señor Jesús. Es en Dios Todopoderoso, el que se encarga de ti y de mí. En Él está puesta nuestra esperanza y por eso volvemos a lo que mirábamos hace 8 días. No es mi armadura, no es tu armadura, es la armadura de Dios.
Es lo que Dios nos ha entregado. No son mis fuerzas, no es mi defensa, no es mi capacidad, sino es la fuerza del Señor. Amén. Definitivamente la necesitamos. Y viendo una parte del casco o el yelmo de la salvación, dice que cubría, ¿no? Que no solo cubría la cabeza, sino que tenía unas extensiones y cubría la cara y parte del cuello. Y hablabas tú, y la mente es un campo de batalla. Y en este tiempo muchos pensamientos vienen, muchos pensamientos. El problema es si los dejas anidar, porque ahí bajará tu corazón y llevará una acción. Claro, pensamos muchas cosas, pero podemos desechar a esos pensamientos, los que no son buenos, llevarlos y entregarlos a Dios. Y me gusta cómo termina el capítulo, porque dice: no se olviden de orar, y siempre que oren, deje que los dirija el Espíritu Santo. Yo creo que ahí está la clave. Dejemos que Él nos dirija, dejemos que Él trabaje en nosotros y que tome esos pensamientos, porque si Él nos dirige, entonces vamos a poder estar confiados, vamos a poder estar seguros, y la armadura de Dios estará revistiéndonos. Así es. Entonces le damos gracias a Dios por este tiempo y vamos a despedirnos con una oración final, y Dios mediante entonces nos vemos el próximo miércoles. Entonces, Padre, te damos gracias, Señor, por el tiempo que tú nos has regalado hoy, Señor, porque hemos podido compartir como familia, Señor. Gracias porque tú nos has entregado hoy tu palabra, y a través de ella, Señor, nosotros recibimos la verdad, Señor. La verdad tuya, Señor, que es la única que vale y que prevalece, Señor. La que nos blinda, Señor, de los ataques del enemigo. La que nos da la certeza, Señor, en tu protección y en tus promesas, Dios. La que nos dice que nos mantengamos en paz, Señor, en esa paz infinita que solamente tú puedes dar, Señor. Esa paz sobrenatural, Dios, que el que no la conoce, Señor, el que no te tiene a ti en su corazón, no tiene esa paz, Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Hoy te damos gracias porque a pesar de las circunstancias externas, Dios, de las amenazas, Dios, para nuestras finanzas, para nuestra salud, para nuestra vida, Señor, Padre, tú estás ahí de por medio, Señor. Y tú nos prometes que cuidarás de nosotros, Dios. Y tú nos has entregado armas, herramientas espirituales para nuestra defensa, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser testigos tuyos, Dios. A llevar, Padre Santo, el evangelio de la paz a aquellos que no te conocen, Dios. Para que ellos también tengan paz en su corazón. Para que tengan también la certeza de la salvación, Señor. De que tienen, Señor, en ti una respuesta, Señor. Que en ti está la esperanza, Señor, Dios mío, de la vida eterna, Señor. Gracias, Dios, por cada familia que se ha unido hoy con nosotros en este altar familiar. A ellos, a sus hijos, a cada uno, Padre Santo, les bendecimos, Señor. Al que está allí en soledad, Señor Dios mío, para que tú seas acompañándole, Dios. Al que está necesitado de la provisión, Señor, para que tú abras las ventanas de los cielos, Señor, hasta que sobre y abunde, Señor. Al que está en soledad, en tristeza, en enfermedad, Señor, para que tú seas levantándole. Al que está atravesando luchas y guerras espirituales, Señor, para que tú, Padre Santo, seas de su lado, Señor, acompañándole y rodeándole, Señor Dios mío, con tu poder, con tus ángeles, Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Quedamos en tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Ya saben, el próximo miércoles nos volvemos a conectar, 7 de la noche. Hora Colombia, y si usted puede, suscríbase al canal y de esa manera puede estar viendo los altares familiares. Dios los bendiga. Gracias, Dios les bendiga. Chao.